Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un material bastante peculiar, fíjate. Se llama ALB, Análisis de Lectura de Vínculos. Ajá. Es una guía, dice, para identificar comportamientos y cultivar relaciones saludables. Lo curioso es el autor, Eric Martínez Reyes. Sí. Ingeniero informático de formación, pero bueno, apasionado del comportamiento humano. Él mismo dice que es como una búsqueda personal, ¿no? Exacto. Una compilación de ideas que le resonaron, que le hicieron clic, mezclando lecturas de psicología, filosofía y, pues, sus vivencias. El título es directo, ¿verdad? Sí, bastante. Pero creo que es clave entender eso desde el principio. El enfoque. Sí, su enfoque. No es un texto académico, digamos, estricto. La intención es más bien ofrecer herramientas, como una guía práctica. Una especie de brújula personal, quizá. Justo. Una brújula para navegar nuestras relaciones, para identificar patrones, tanto los dañinos como los que nos ayudan a crecer. No busca dar verdades absolutas. Entiendo. Más bien como invitar a la reflexión, al autocuidado. Eso mero. En este mundo tan complejo de los vínculos humanos. Interesante esa idea de brújula viniendo de un ingeniero. Entonces, si tuvieras que resumir, ¿cuál sería la misión principal de este? Pues mira, la misión yo diría que es bastante clara. Ayudarnos a entender el por qué. ¿Por qué nos relacionamos como lo hacemos? Ah, ok. Conectar el pasado con el presente. Exacto. Conectar experiencias pasadas, sobre todo las de la infancia, con nuestras dinámicas de hoy, de adultos. Y lo interesante es cómo mezcla cosas. Mezcla. ¿Te refieres a? Sí, o sea, integra conceptos ya establecidos en psicología, como la teoría del apego, ¿sabes? Claro, esa idea de cómo nuestros primeros lazos nos marcan. Pero los combina con clasificaciones que él mismo propone. Y ahí es donde entra lo más particular de su propuesta, ¿cierto? Sí. Menciona, por ejemplo, rasgos de hipócritas y genuinos. Y también habla de 4 tipos de egoísmo. Responsable, idealista, instrumental e inconsciente. Esos términos no son los que uno esperaría encontrar en un manual de psicología, ¿verdad? No, para nada. Son categorías que él desarrolla a partir de su observación, de su análisis. Entonces, ¿cómo deberíamos tomarlos? Pues creo que es importante verlos no como diagnósticos clínicos formales. Ni mucho menos. Ok, no son etiquetas. No. Son más bien como marcos de referencia, para observar, para quizá platicar sobre ciertas conductas, en nosotros o en los demás. Entiendo. Como herramientas de diálogo. Exacto. Por ejemplo, esto de distinguir un egoísmo responsable, que sería un autocuidado sano, necesario. Sí, cuidarse a uno mismo sin dañar. Ajá. Y diferenciarlo de un egoísmo instrumental, donde pues se usa a las personas como medios para un fin. Claro. Eso puede ser útil para la autoobservación, sin caer en juicios simplistas. Justo. Entonces, recapitulemos un poco. Revisa teorías conocidas, como los 18 esquemas de Jung y Klosko, o los 4 tipos de apego de Bowley y Ainsworth. Sí, que son bases importantes para entender cómo nos vinculamos. Pero el valor agregado, digamos, está en esa síntesis personal y en esas herramientas conceptuales que él propone. Precisamente, ahí está lo distintivo de su aportación. Y si conectamos esto con la visión general que mencionabas, Pues este análisis de vínculos nos invita a mirar patrones. Patrones recurrentes. como el miedo al abandono, la desconfianza, la necesidad de aprobación, esas cosas. Sí, exacto. Pero no verlos como problemas aislados, sino como ecos. Ecos de experiencias tempranas, Que resuenan hoy. que resuenan hoy en cómo amamos, cómo sufrimos, cómo nos conectamos en general. Ok, entonces, para quien se acerca a este material, ¿qué se lleva? Es como recibir un mapa, ¿no? Sí, un mapa conceptual para las relaciones. Una mezcla de rutas ya conocidas por la psicología. Ajá. Y otros senderos trazados por la perspectiva particular de este autor, con su formación de ingeniero. Exactamente. Y sobre todo yo diría que es una invitación. ¿A qué? A la autoconciencia. A hacernos preguntas clave. ¿Qué patrones veo en mí? Y en mis vínculos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo influyen esas experiencias pasadas? Claro. Y luego, usando las herramientas que propone, tanto las conocidas como las suyas, pues preguntarse, ¿cómo puedo moverme hacia relaciones más saludables? ¿Cómo puedo cuidarme mejor? Me deja pensando eso último, la formación del autor. Un ingeniero aplicando lógica, estructura, a algo tan fluido y complejo como las emociones humanas. Sí, es un ángulo interesante.
¿verdad? Totalmente. Y quizá esa sea una reflexión final interesante para dejar abierta. ¿Qué puede aportar esa mirada analítica? Casi como de ingeniería inversa, aplicada al laberinto de los afectos y los vínculos. Exacto. ¿Podría esa combinación de lógica y sensibilidad darnos, no sé, nuevas claves para entendernos? Para entender nuestras conexiones. Hoy nos sumergimos en algo, que opera como bajo la superficie de nuestras interacciones, ¿no? Los esquemas disfuncionales de personalidad. Ajá. Son esos patrones de pensamiento, de comportamiento, que chance ni vemos, pero que de verdad pueden marcar nuestras relaciones y, pues, cómo nos sentimos en general. Entonces, el objetivo es, pues, desentrañar qué son estos esquemas, cómo se forman, casi siempre en las primeras experiencias, ¿no? Y por qué siguen importando tanto ya de adultos. Pues sí, mira, fundamentalmente son creencias negativas. Muy arraigadas, sobre uno mismo o sobre los demás o sobre cómo funciona el mundo, ¿sabes? Ajá. Nacen en la infancia o chance en la adolescencia y tienden a quedarse ahí, a perpetuarse, causando malestar. Son como unos lentes medio chuecos con los que vemos todo. Órale. Jung y Klosko identificaron agrupados como en áreas generales. Problemas de conexión, de autonomía, de límites, Hoy podríamos ver un par que son bastante claros, ¿no? Para entender de qué va. Perfecto, va. ¿Le entramos entonces? ¿Con cuál empezamos? Pues mira, podríamos empezar con uno que es, bien común. El esquema de abandono e inestabilidad. Ok. Que es básicamente ese miedo constante a que la gente importante para uno se vaya, ¿sabes? O a que las relaciones no vayan a durar, a quedarse solo. ¿Y eso, cómo se ve en el día a día? Me imagino que no es nomás sentirse inseguro de repente, ¿o sí? No, va mucho más allá. En la conducta, pues puede llevar a alguien a cambiar de pareja un montón por miedo a que lo dejen primero. O al revés, ¿no? A aferrarse cañón. Claro. Piensa en la persona que llama y manda mensajes así sin parar si su pareja no contesta rápido. Uf, sí. Detrás de eso, lo que hay son pensamientos automáticos como seguro ya no me quiere o es que al final todos se van. Es una angustia, pero profunda. Tiene todo el sentido. ¿Y de dónde sale esa sensación tan fuerte? ¿Cuál es el origen, digamos? Pues fíjate que suele venir de experiencias tempranas de pérdida o de inestabilidad real. Padres ausentes, ya sea física o emocionalmente, chance un divorcio complicado que al niño nunca le explicaron bien. Híjole. O amenazas de abandono como castigos, o cuidadores que un día estaban bien y al otro quién sabe. Muy impredecibles. Ya veo. Para manejarlo, pues la clave es empezar a tolerar la incertidumbre, aprender a no actuar así impulsivamente por el pánico y a cuestionar esos pensamientos catastróficos. Reconocer el miedo, sí, pero sin dejar que te controle. Qué fuerte cómo esas experiencias de chicos dejan una huella tan duradera, ¿no? ¿Cuál sería otro ejemplo clave de estos esquemas? Otro muy importante es el de privación emocional. Privación emocional. Ajá. Aquí la sensación principal es que tus necesidades emocionales, de afecto, de comprensión, de protección, como que nunca van a ser satisfechas por los demás. Es sentir que nadie te entiende de verdad, que nadie te cuida, como en el fondo. Eso suena, híjole, súper solitario. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Es gente que se aísla nada más? Podría ser, pero no siempre es tan obvio. A veces se ve como una dificultad para conectar de verdad, ¿sabes? O aunque suene raro, buscando intimidad muy rápido, muy intenso, pero superficialmente. O incluso rechazando el consuelo cuando alguien se lo ofrece, porque en el fondo como que no creen que sea sincero o que vaya a durar. Por dentro resuenan frases como, es que nadie me entiende, o al final siempre estoy solo. ¿Y el origen es parecido al anterior? ¿También de la infancia? Generalmente sí. Puede venir de una crianza con papás, pues emocionalmente fríos, distantes, muy críticos. O que chance se burlaban si el niño expresaba alguna necesidad o se sentía vulnerable. ¡Qué duro! Sí. Una estrategia útil aquí es aprender a identificar y expresar las propias necesidades emocionales, pero de forma directa y clara. Oye, yo me siento así, necesito esto, en lugar de esperar que los demás adivinen. Y claro, pues elegir conscientemente relaciones donde sí haya esa reciprocidad, ¿no? Donde sí te den afecto. ¿Sabes?
Justo eso que mencionas de las experiencias tempranas me lleva a pensar en la teoría del apego. Hay una conexión directa, van de la mano. Uy, totalmente. Es crucial esa conexión. Estos esquemas están súper ligados a las ideas de Bowlby y Ainsworth sobre el apego. Claro. La forma en que nuestros cuidadores principales respondieron a nuestras necesidades de bebés, de niños, si fueron cálidos, consistentes, o si fueron fríos, rechazantes, o impredecibles o hasta caóticos. Eso moldea nuestros estilos de apego: seguro, ansioso, evitativo, desorganizado. Ajá. Y esos estilos como que ponen la base para ciertos esquemas después. Por ejemplo, un apego ansioso que nace de cuidados inconsistentes, pues muchas veces alimenta el esquema de abandono. Tiene lógica. La persona busca validación todo el tiempo porque aprendió que el cuidador y luego la pareja, el amigo, puede como desaparecer emocionalmente en cualquier momento, ¿sabes? Mejor, entonces el esquema es como el eco, ya de adulto, de esa dinámica de apego de la infancia. No es nomás un mal recuerdo, es un patrón activo que sigue operando. Precisamente, justo así. Son patrones que se arraigan un montón, nacen en la niñez, en la adolescencia y pueden generar pues mucho sufrimiento y conflictos ya después. Identificarlos, entender de dónde vienen en tu historia personal, es el primer paso, indispensable para poder manejarlos. ¿Y se pueden cambiar? ¿O ya estamos como condenados a repetir estos patrones toda la vida? No, qué bueno que preguntas eso. No es una condena, para nada. Aunque sí son persistentes, sí se pueden controlar e incluso modificar. Ah, ok. Implica trabajo, claro. Estrategias cognitivas, por ejemplo. Cuestionar activamente esas creencias negativas que saltan solitas, ¿no? Cuestionarlas. Sí. Y estrategias conductuales. Empezar a actuar diferente, a elegir relaciones más sanas que te ofrezcan lo que llaman experiencias emocionales correctivas. Y mucho autocuidado, claro, para fortalecer la autoestima y validar tus propias necesidades. Es todo un camino, entonces, de conocerse y de actuar. Y bueno, ya para cerrar, basándonos en la fuente que mencionabas, queda una reflexión, pues potente, ¿no? A ver. ¿Hasta qué punto nuestras elecciones de pareja y las relaciones que tenemos de adultos son intentos, muchas veces sin darnos cuenta, de revisitar y chance hasta arreglar esas carencias afectivas originales de la infancia? Como sugiere Reyes en sus notas, a veces buscamos, aceptamos y nos aferramos al amor que creemos merecer, aunque no nos haga bien. Uf. Así que, a ver, ¿qué es exactamente la teoría del apego según este material? Mira, la presenta como un marco conceptual, ¿sabes? Originalmente de Bowlby, luego refinado por Ainsworth, básicamente explica esos vínculos emocionales que hacemos de niños con nuestros cuidadores. Y lo clave es cómo impactan toda la vida. Es fundamental, digamos, para entender nuestras relaciones posteriores, como un mapa inicial. Un mapa emocional, ok. Y este mapa, según la fuente, tiene como diferentes rutas. Menciona 4 tipos principales. Exacto. Describe primero el apego seguro. Dice el texto, nace de una crianza cálida, sensible, o sea, donde hubo respuesta a las necesidades del niño. Esto, pues, tiende a generar adultos con relaciones más sanas, con confianza en sí mismos y en los demás. Suena como el ideal, ¿verdad? ¿Y los otros tipos, cómo son? Luego está el apego ansioso o ambivalente. La fuente lo liga a una crianza más inconsistente, a veces bien, a veces distante, o con ansiedad por parte del cuidador. Y el resultado, fíjate, son adultos que pueden temer mucho el abandono, buscan validación constante. El texto lo conecta con ciertos esquemas, como patrones muy arraigados, ¿no? Específicamente el de abandono, inestabilidad. Ya veo. Esa inconsistencia como que deja una marca de inseguridad. Entiendo. ¿Cuál sigue? El apego evitativo. Se asocia más a cuidadores que fueron fríos, distantes emocionalmente o que no alentaban mucho que el niño expresara necesidad. Entonces, los adultos con este patrón tienden a valorar muchísimo la independencia como una fachada a veces. Se sienten incómodos con la intimidad profunda, minimizan un poco la importancia de las relaciones cercanas. Y el material lo relaciona con esquemas como el de privación emocional. Qué interesante. Como que esa autosuficiencia puede ser una defensa, ¿no? Ok, ¿y el último tipo? Sí, es una defensa. El último es el apego desorganizado. Suele venir de infancias más
pues caóticas, a veces aterradoras o traumáticas. Aquí el cuidador es fuente de seguridad y miedo al mismo tiempo. Es muy confuso para el niño. Y en la adultez esto se puede ver en comportamientos muy contradictorios en las relaciones, como un querer estar cerca, pero tener un miedo intenso a la vez. La fuente lo vincula a esquemas como desconfianza, abuso. Es impactante ver cómo esas experiencias tempranas dejan patrones tan definidos. Totalmente. Ahora, esto suena un poco determinante. Si estos patrones se forman tan temprano, ¿ya estamos como fijos? ¿El material dice algo sobre si se pueden manejar o cambiar? Sí, y eso es clave. No habla de estar condenados, para nada. Habla de patrones que, bueno, se pueden entender y sobre los que se puede trabajar. Por ejemplo, para el apego ansioso, sugiere identificar esos pensamientos catastróficos sobre el abandono, ¿sabes? Y aprender a manejar la incertidumbre. Para el evitativo, pues recomienda comunicar necesidades y límites de forma más asertiva, en lugar de solo alejarse. Y exponerse poco a poco a la intimidad. Reconoce que no es fácil, claro, pero sí que hay caminos. Hay esperanza de cambio. Eso alivia un poco. Oye, y el texto también hace una conexión medio curiosa entre los tipos de apego y diferentes tipos de egoísmo. ¿Nos puedes explicar eso? Suena un poco fuerte el término. Sí, es una exploración del autor. Asocia el apego seguro con lo que llama egoísmo responsable, que no es egoísmo malo, ¿eh? Se refiere a la capacidad de cuidarse a uno mismo, poner límites sanos, y eso facilita relaciones equilibradas. Es un egoísmo, digamos, funcional. Y en contraste, vincula los apegos inseguros con otros tipos. Menciona un egoísmo instrumental en el evitativo, por ejemplo, sugiriendo que a veces den las relaciones más por su utilidad, manteniendo distancia emocional. O un egoísmo inconsciente en el ansioso, donde la propia búsqueda de seguridad sin querer puede desgastar la relación. También menciona un egoísmo idealista. La idea es cómo nuestro apego tiñe la forma en que buscamos satisfacer necesidades. Entiendo. No es ser egoísta de forma negativa, sino cómo nuestro estilo influye en cómo navegamos lo nuestro y lo de los demás. Vale. Entonces, el mensaje general parece ser que esas primeras experiencias sí nos marcan, y bastante profundo. Exactamente. Deja una huella importante, sin duda. Pero el punto central que recalca el texto es que la conciencia, el darnos cuenta de nuestro patrón, es el primer paso. Es fundamental para poder hacer algo al respecto. No estamos definidos por el pasado si estamos dispuestos a mirarlo y trabajarlo. Reconocer esa conexión entre apego, esquemas emocionales y estas tendencias en las relaciones es, pues, parte del camino. Vamos a meternos a fondo en un concepto que, bueno, todos usamos, pero quizá no siempre entendemos del todo: el egoísmo. La idea aquí es desmenuzar una clasificación muy específica que él propone. 4 tipos de egoísmo. O sea, no solo el típico pensar en uno mismo, sino que introduce matices como el egoísmo responsable, el idealista, el instrumental y hasta uno inconsciente. Vamos a ver qué son y cómo se manifiestan según lo que él plantea. Exacto. Y fíjate que lo interesante, creo yo, es cómo el autor no se queda solo en describirlos. Los vincula con otros conceptos clave de su texto, como los estilos de apego. Ya sabes, esas formas básicas que tenemos de relacionarnos. Y también con ciertos patrones de pensamiento o esquemas que a veces no son muy funcionales, que digamos. Así que no solo veremos qué son, sino por qué podrían ser importantes en nuestras relaciones, ¿no? Perfecto. A ver, si definimos egoísmo así, en general, como la tendencia a priorizar lo propio, la fuente dice de entrada que no siempre es negativo. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Empezamos por el que suena, pues, más constructivo. Sí, claro. Hablemos del egoísmo responsable. La fuente lo pone como un acto de equilibrio consciente. O sea, implica cuidarse, sí, poner límites que sean sanos, tomar tus propias decisiones, pero, y esto es clave, manteniendo el respeto por los demás. Es un tipo de egoísmo que, según el texto, ayuda al bienestar personal y a tener relaciones más sanas, más equilibradas. Se relaciona con lo que en teoría del apego se llama apego seguro, esa confianza básica, ¿sabes? Y con un tipo de sufrimiento consciente. O sea, a veces toca pasar por algo difícil para crecer. Me recuerda un poco a la autocompasión que menciona Kristin Neff en el material. Entendido. Como una base necesaria, ¿no? Pero bueno, el texto sigue. ¿Qué onda con el egoísmo idealista? El nombre como que choca un poco. Sí,
Sí, es llamativo. Según la fuente, aquí la persona actúa por su propio interés. Claro, pero lo hace buscando un beneficio mutuo o al menos pensando en las consecuencias para los demás, para la sociedad. Es esa paradoja. La motivación es egoísta, pero el resultado puede ser positivo para el entorno. El texto lo relaciona con el apego ansioso o ambivalente, que busca mucha seguridad en la relación, a veces con miedo al abandono, y también con el sufrimiento consciente. La motivación de fondo, insisto, sigue siendo personal, pero como que le añade una capa de ética o consideración social. Podría tener que ver con esquemas como el de búsqueda de aprobación, donde haces cosas para gustar, aunque al final buscas sentirte validada tú misma. Vaya, esa conexión entre el idealista y la búsqueda de aprobación sí que da que pensar, como que a veces hacer el bien podría venir de esa necesidad interna, ¿no? Bueno, pasemos al tercero. Egoísmo instrumental. Este nombre ya suena más calculador. Y lo es, ¿eh? Se trata de usar a otras personas o los recursos que tengas como meros instrumentos para lograr tus fines. Es una visión muy pragmática, maximizar el beneficio propio, y muchas veces sin pararse a pensar mucho en la ética o en cómo afecta a los demás. La fuente lo vincula con estilos de apego como el ansioso, pero también el evitativo, ese de ser muy autosuficiente y evitar la cercanía emocional. Y lo relaciona con ambos tipos de sufrimiento que maneja el texto, el consciente y también el inconsciente, que sería como un malestar que no reconoces pero que te mueve a actuar. Podría verse en esquemas como el de grandiosidad derecho, esa idea de que mereces trato especial o que puedes usar a la gente. Qué interesante esa mezcla de apegos ansioso y evitativo para el instrumental. Sí queda para reflexionar. Y nos queda uno, el egoísmo inconsciente. A ver, ¿cómo es eso de ser egoísta sin darte cuenta? Es una muy buena pregunta. Según la fuente, es como una predisposición, casi automática, a priorizar lo tuyo, pero sin ser plenamente consciente de ello. Se ven sesgos que todos tenemos, en decisiones rápidas donde tu necesidad personal gana sin que evalúes bien el impacto fuera. El texto lo asocia más con el apego evitativo y el desorganizado, que es un patrón más caótico con miedo en las relaciones y sobre todo con el sufrimiento inconsciente. La fuente dice que este tipo de egoísmo puede moverse entre lo instrumental y lo idealista, según cómo se dé la situación, pero la clave es esa falta de autoconciencia. Quizás se relaciona con esquemas como la inhibición emocional, donde si estás desconectada de tus emociones, pues es más difícil ver cómo afectas a otros. Recuerda un poco a lo que describía Joel Feinberg sobre impulsos que nos centran en nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Que es automático, sin tanta conciencia. Parece que entender estas diferencias nos da un mapa, pues más detallado para ver cómo interactuamos. ¿Cuál sería la gran lección de todo esto? Yo creo que lo fundamental es darnos cuenta de que egoísmo como palabra sola se queda corta. Es una etiqueta muy simple para algo que es bastante complejo. Reconocer estas variantes, sobre todo las que son menos obvias como la inconsciente o la instrumental, puede ser una herramienta útil para identificar patrones, ¿sabes?, en nosotros y en los demás. La fuente insiste mucho en que estos tipos no son cosas aisladas, sino que se tejen con nuestra historia de apego, con nuestros esquemas mentales. Y comprender estas conexiones, según sugiere el texto, pues podría ser un camino hacia relaciones más conscientes. Y también para conocernos mejor a nosotros mismos. Y para dejar algo ahí, picando, ¿qué pasaría si en lugar de solo poner la etiqueta de egoísta a un acto, intentáramos ver qué tipo de egoísmo, de acuerdo a esta propuesta, podría estar jugando? Y bueno, nuestra misión aquí es destilar las ideas clave sobre la conexión entre conciencia y sufrimiento según este material. Venga, vamos a meternos a fondo. Claro que sí. Para empezar, el texto define la conciencia de forma bastante directa. Es esa capacidad de tener una experiencia subjetiva. O sea, de darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Ándale. Y el sufrimiento, pues como la experiencia de dolor o malestar, ya sea físico, emocional, psicológico. Lo normal, digamos. Sí, pero aquí introduce una distinción que me parece crucial desde el inicio. Fíjate, habla de sufrimiento consciente y sufrimiento inconsciente. Justo esa distinción parece ser central en todo su argumento. Porque, según el texto, no todo el sufrimiento es obvio. No. O sea, no siempre lo percibimos directamente. Exacto. Sugiere que una parte opera, como dices, tras bambalinas.
Y que esto podría estar muy ligado a nuestras experiencias tempranas. Ahí es donde conecta los tipos de apego. Ah, claro, el apego. Precisamente, el autor vincula los patrones de apego, menciona el seguro, el ansioso o ambivalente, el evitativo y el desorganizado, con el tipo de sufrimiento que podría, digamos, predominar. A ver, ¿cómo? Por ejemplo. Por ejemplo, sugiere que el apego seguro y el ansioso, donde la conexión o la falta de ella se vive muy intensamente, bueno, estos se asocian más al sufrimiento consciente. O sea, ese del que sí nos damos cuenta, que podemos nombrar, como la tristeza si pierdes a alguien, ¿no? Justo eso. Podemos reflexionar sobre él. Entendido. Y entonces el apego evitativo, que es esta tendencia a evitar la cercanía emocional, y el desorganizado, ¿qué onda con esos según el autor? Bueno, según lo que expone en su material, estos se ligarían más al sufrimiento inconsciente. Ajá. Este no se percibe directamente, pero se manifestaría de otras formas. El texto da ejemplos, ¿no? Mecanismos de defensa como la negación. O quizás síntomas físicos que no tienen una causa médica clara. Algo así. Ándale, justo. Síntomas físicos sin causa aparente. Es sufrimiento que está ahí, pero que la persona no reconoce como tal. Híjole, qué interesante cómo plantea esas dos caras. Y también menciona que no todo es negativo, ¿verdad? Cierto. Cita a Viktor Frankl, por ejemplo, sobre encontrarle un propósito al sufrimiento. O cómo puede ayudarnos a desarrollar empatía, resiliencia. Exacto. Pero claro, también está el lado oscuro, el trauma, el resentimiento acumulado. Tiene sus dos filos, pues. Correcto. Y esta idea de la conciencia o la falta de ella sobre el propio sufrimiento la conecta con otros conceptos que él mismo propone, como su clasificación de los tipos de egoísmo. Ok, esa clasificación del egoísmo es propia del autor entonces. ¿Cuáles menciona? Sí, es su taxonomía particular. Menciona el responsable, idealista, instrumental e inconsciente. ¿Y cómo los relaciona con el sufrimiento consciente o inconsciente? O sea, ¿qué busca explicar con eso? Pues lo que el texto sugiere es que ciertas formas de priorizar el interés propio, digamos, estarían más ligadas a un tipo de sufrimiento. A ver. Por ejemplo, el egoísmo responsable y el idealista, en sus términos, se asociarían más al sufrimiento consciente, quizás porque implican cierta reflexión sobre las acciones y sus consecuencias. Ya veo, como que hay más conciencia de lo que se hace y por qué. Podría ser. En cambio, el instrumental, que suena a usar a otros para fines propios, y el inconsciente, bueno, esos podrían vincularse a ambos tipos de sufrimiento, dependiendo del caso. O sea, es más complejo ahí. Sí, intenta como mapear esas motivaciones internas con cómo experimentamos el dolor. Es un modelo propio. Vaya, va tejiendo una red bastante intrincada. Y para profundizar en cómo estas raíces internas moldean la experiencia del dolor, también mete los esquemas disfuncionales. Ajá, esos patrones de pensamiento que traemos arraigados, a veces desde la infancia. Y también los conecta con consciente e inconsciente. El texto los clasifica también según el tipo de sufrimiento que cree predominante. Por ejemplo, menciona el esquema de abandono. Ese miedo a que la gente importante te deje. Ese mero. Y lo asocia al sufrimiento consciente. Es un miedo que se siente, es palpable. Ok, y un ejemplo que ligue al sufrimiento inconsciente. Podría ser el esquema de privación emocional, que se describe como esa sensación de que, de que tus necesidades afectivas no van a ser satisfechas por los demás. Como un vacío constante, quizá. Algo así. Según el texto, este patrón podría operar de forma más subterránea, ¿no? Manifestándose tal vez en relaciones que no llenan o esa sensación vaga de vacío, pero sin que la persona identifique claramente la raíz de ese malestar. ¿Y dice que esto lo detalla en tablas y demás? Sí, presenta tablas de relaciones su obra. Son clasificaciones bastante detalladas. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva de este material, parece que nuestra capacidad de ser conscientes del sufrimiento o nuestra tendencia a no serlo está muy entrelazada con nuestra historia de vínculos, ¿no? El apego. Con el apego con nuestras creencias más profundas, los esquemas. Incluso con estas formas que él describe de manejar nuestro interés propio, su clasificación del egoísmo. Exacto. El autor no está diciendo, ojo, que el sufrimiento sea necesario para la conciencia, pero sí que comprender sus distintas formas, la que vemos y la que no vemos, y reconocer sus posibles raíces en nuestra biografía, bueno, eso podría ser una vía importante para el autoconocimiento. Para el crecimiento personal, quizá. Podría ser, sí. Hacia allá apunta. Pues queda entonces una reflexión interesante flotando, ¿no? Basada en estas ideas. ¿Qué sufrimientos que no reconocemos
que operan silenciosamente podrían estar, pues, dando forma a nuestras percepciones, a nuestras decisiones o a nuestras relaciones actuales, sin que nos demos plena cuenta de ello. Queremos ver de cerca ese contraste que seguro hemos notado. La hipocresía frente a la autenticidad. ¿Qué es lo que de verdad las distingue en el día a día? Y justo eso queremos hacer hoy, desmenuzar las características que, según este análisis, separan los comportamientos hipócritas de los genuinos. A ver, ¿qué dice él que define a cada uno? Pues mira, el autor parte de una distinción central. Habla de rasgos hipócritas y rasgos genuinos. Ajá. Los propone como herramientas, ¿no? Para entender mejor cómo nos vinculamos. Entendido. Empezamos entonces con los hipócritas, según esta visión. Sí, claro. Si vemos cómo describe los rasgos hipócritas, fíjate que los liga sobre todo a un egoísmo inconsciente. O sea que la persona actúa por interés propio, pero sin darse cuenta. En buena medida, sí. Esa es la clave, la falta de conciencia del impacto. Puede que a ratos sea más calculado, o hasta idealista, pero a menudo no hay plena conciencia. ¿Y eso cómo se vería en la práctica? ¿Qué señales menciona? Menciona varias cosas. Por ejemplo, exageración al expresarse o una amabilidad que se siente como de más, ¿no? Superficial. Sí, como muy constante a veces. Justo. También habla de reprimir mucho las emociones y que eso lleva a explosiones de repente, impulsivas. Ya. ¿Y la ira? El manejo de la ira es otro punto. O se la guarda o explota sin mucho control. También señala una falta de culpa auténtica y una tendencia a ponerse en lugar de víctima. Vaya. Suena complicado. Y lo conecta con los estilos de apego. Menciona el apego evitativo, que es esa gente que como que le huye a la cercanía. ¿Que le cuesta conectar? Exacto. Ahí dice que la hipocresía sería más inconsciente, más difícil de cachar para los demás. O a veces podría ligarse al apego ansioso, que es esa necesidad fuerte de conectar, pero con miedo al abandono. Ahí quizás la hipocresía podría ser un poco más deliberada. Entiendo. Y algo importante que dice el texto es que cambiar es difícil en estos casos. Justo por esa falta de conciencia del propio dolor, lo llama sufrimiento inconsciente. Y también por usar mucho la cabeza para explicar todo, la sobreracionalización y así no sentir. Ok, ese es el lado, digamos, hipócrita bajo este análisis. Si nos vamos al otro extremo, ¿cómo se ven los rasgos genuinos? Bueno, ahí el cambio es notable. Los rasgos genuinos los asocia a un egoísmo consciente. Consciente. O sea que aquí sí saben lo que hacen. Sí, la persona igual busca su interés, pero es consciente de ello. Sabe el impacto que tiene. Y puede ser un egoísmo, digamos, idealista, buscando un bien común que también le sirva, o instrumental, usando las relaciones para algo, pero con las cartas sobre la mesa. ¿Y las características? Son lo opuesto. Prácticamente. Describe una comunicación súper directa, a veces dice el texto hasta con groserías. Mira, sin filtros. Exacto. Expresión emocional muy abierta, aunque chance al principio pueda sacar de onda a otros, ¿no? O ser difícil de manejar. Claro. El manejo de la ira, en cambio, es más contenido. Incluso dice que puede volverse protectora con la gente que quiere. Hay transparencia. Chance hay desconfianza al inicio, pero si se establece la confianza, la lealtad es muy fuerte. Suena muy diferente, sí. Y aquí el apego que menciona es principalmente el ansioso o ambivalente, que recordemos tiene esa mezcla de necesitar mucho al otro, pero también tener inseguridad. Ajá. La diferencia clave aquí es que el sufrimiento es consciente. La persona siente su malestar, su necesidad, su miedo. Y por eso, sugiere Martínez Reyes, hay más chance de cambiar si se trabajan esas inseguridades, porque hay conciencia del dolor. Entonces, si entiendo bien, la conciencia sobre el propio egoísmo y sobre el sufrimiento es como el parteaguas entre uno y otro rasgo, según este análisis. Exactamente, ese es el eje. Y esto afecta hasta las vulnerabilidades. ¿Cómo? La persona con más rasgos hipócritas, según esto, tiende a desgastarse por dentro por no tener vínculos reales. En cambio, la persona más genuina puede sentir un dolor brutal si pierde un lazo importante por lo profundo que era, pero tiene más potencial de crecer después de la crisis. Tiene sentido. Incluso describe cómo interactúan. Dice que dos personas con rasgos hipócritas podrían como competir en secreto,
pero también protegerse en su superficialidad. Y dos personas genuinas, chance al principio serían muy cautelosas, por miedo a que las lastimen. Pero si logran conectar, el potencial de algo real es alto. Claro. Siempre recordando, y esto es importante, que son rasgos, ¿eh? No son etiquetas fijas ni juicios, son tendencias. Perfecto. Entonces, resumiendo, rápido lo que nos presenta este análisis de lectura de vínculos. La diferencia principal está en la conciencia, de si sabes o no tu juego y si sientes o no tu dolor. Ajá. También en cómo manejas las emociones, si las guardas o las sacas. Y eso pues marca una capacidad de cambio muy distinta. Justo. Y lo interesante es pensar cómo estos patrones que la guía describe con tanto detalle los podríamos ver pues en la vida real, ¿no? Claro. Y eso nos lleva a una última reflexión que surge de esta lectura. Si tomamos en cuenta estas descripciones de cómo se ven la hipocresía y la autenticidad, ¿cómo podría el fijarnos bien en estos patrones en nosotros mismos o en los demás cambiar la forma en que construimos o decidimos seguir o, chance, terminar nuestras relaciones? Justo. Le entramos a desmenuzar esto. Venga. Ok. Primero, algo que el texto marca mucho y que a veces se nos pasa. ¿Amor y enamoramiento son lo mismo? Buena pregunta para empezar. Y el texto dice que no, para nada. Lo separa claramente. Si pone el enamoramiento como esa etapa, súper intensa del inicio. Casi como una, dice, explosión neuroquímica. Jaja, sí, suena fuerte, pero describe bien esa euforia, ¿no? La dopamina a tope. Vemos al otro como perfecto, idealizado. Y dura lo que dura. Meses, chance un par de años, dice. Exacto. Y ahí viene la diferencia clave con el amor, según esta visión. El amor es, bueno, es otra cosa. Es una construcción. Más a largo plazo, digamos. Sí, mucho más. Cuando baja esa euforia inicial entran otros elementos. La confianza, el compromiso, la aceptación real del otro. Con todo y sus defectos, ¿no? Ya sin el filtro rosa. Justo. Y ahí, fíjate, participan otras hormonas, como la oxitocina, que ayudan a fortalecer ese vínculo de forma más estable. Es más una decisión activa, consciente. Oye, y esto se conecta con algo que me pareció, wow, muy fuerte del documento. Cómo nuestra forma de amar de adultos puede ser un eco de la infancia. Totalmente. Es un punto central. Habla de cómo nos vinculamos con nuestros cuidadores, papá, mamá, quien haya estado ahí. La teoría del apego de Bowlby y Ainsworth, que menciona. Esa mera. Esas primeras experiencias, dice el texto, crean como modelos internos. Haz de cuenta que son los lentes con los que vemos las relaciones después. Unos lentes que a veces están medio rayados, por decirlo así. Pues sí, porque si hubo carencias o inconsistencias en cómo nos dieron seguridad o afecto, se pueden generar lo que el autor llama esquemas disfuncionales de personalidad. ¿Suena complicado? ¿Qué son exactamente? Son como creencias negativas muy arraigadas sobre nosotros mismos o sobre los demás en las relaciones. Por ejemplo, está el esquema de abandono e inestabilidad. ¿Ese cómo se forma? Puede venir de padres ausentes, física o emocionalmente, o muy impredecibles. Entonces, la persona crece con un miedo profundo a que la dejen. ¿Y en pareja eso cómo se traduce? Me imagino que... Pues puede ser una ansiedad constante. La persona necesita preguntar a cada rato, ¿todo bien? ¿Aún me quieres? O entra en pánico si no le contestan un mensaje rápido. Vaya, como si esa herida vieja se abriera una y otra vez. Exacto. Y hay otros, claro, como el de defectuosidad-vergüenza, que pueden hacer de muchas críticas en la infancia. ¿Y ese qué provoca? Que la persona crea, en el fondo, que no merece amor, que hay algo mal en ella. Puede llevar a pedir perdón por todo, a autosabotear relaciones. Qué fuerte cómo esas huellas tempranas nos marcan. Y esto se relaciona directamente con los estilos de apego, ¿verdad? Seguro, ansioso, evitativo. Justamente. Los esquemas alimentan esos estilos. Y lo interesante es cómo interactúan en la pareja. No siempre es fácil la combinación. Me imagino que no. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se junta alguien ansioso con alguien evitativo? El texto lo menciona como algo común. Sí, es una dinámica clásica, güey. Complicada. El ansioso, por ese miedo al abandono, busca mucha cercanía, mucha reafirmación. Persigue, digamos. Sí, persigue. Y el evitativo, que quizá aprendió de chico a desconectarse de sus emociones porque no eran bien recibidas, se siente invadido, agobiado por esa demanda. ¿Y entonces qué hace? Se aleja, pone distancia y se crea un ciclo. Uno persigue más,
el otro se aleja más. Es un baile doloroso y difícil de romper si no hay conciencia. Claro, porque además puede sentirse familiar, ¿no? Aunque duela. Exacto. Puede sentirse como lo conocido, aunque sea disfuncional. Por eso la compatibilidad no es solo química, requiere trabajo y conciencia. Entonces, viendo todo esto, pareciera que hay como dos tipos de amor, ¿no? Uno más inconsciente, que solo repite patrones, Que repite heridas infantiles, sí. y otro más consciente, que es una elección, una construcción activa. El texto menciona la teoría de Sternberg, ¿cierto? Sí, la trae a colación. La teoría triangular de Sternberg, que dice que el amor más completo, digamos, se basa en 3 patas. Pasión, La atracción, el deseo, intimidad, que es la cercanía emocional, la confianza, conocerse de verdad. el ser cómplices. Ajá. Y compromiso, que es la decisión de quedarse, de cuidar el vínculo a pesar de los problemas. Integrar los 3 es ir hacia ese amor más consciente. Qué interesante. Y creo que la reflexión más importante que nos deja este análisis es esa. Nuestros patrones de relación, a quién elegimos, cómo actuamos, muchas veces son un reflejo del pasado. De heridas o aprendizajes viejos. Exacto. Pero reconocer estos esquemas, estos estilos de apego, no es para echar culpas, sino para entender. Y esa conciencia, ese entendimiento, nos da el poder de elegir diferente. De salir del piloto automático. Y justo, dejar de reaccionar y empezar a construir relaciones desde un lugar más sano, más elegido por nosotros ahora. En nuestras relaciones, ¿cuánto de lo que sentimos o hacemos es un intento, quizás sin darnos cuenta, de sanar algo del pasado? Buena pregunta. ¿Y cuánto es realmente una conexión con la persona que está ahí, enfrente, hoy? Ver esa mezcla puede ser todo un descubrimiento, ¿no? Pensemos que es como una brújula para navegar este mundo de las relaciones. ¿Suena bien? Bueno, observar rasgos hipócritas y rasgos genuinos. Y para interactuar con gente que muestra más los primeros, estos rasgos hipócritas, que describe como pues una fachada, ¿no? Que oculta a veces egoísmo o manipulación. Sí, La recomendación es bastante directa, ¿cierto? ciertísimo. La sugerencia es, mira, actúa con firmeza, directo, y ojo, sin mostrar vulnerabilidad o un afecto que puedan usar. Que pueda ser manipulado, claro. Exacto. Y esto, pues, tiene lógica si piensas en cómo describe esos rasgos. Ajá. Los liga a una falta de culpa, a un egoísmo, dice él, instrumental o hasta inconsciente. O sea, es básicamente una estrategia de autocuidado, ¿no? Totalmente. De autoprotección en interacciones que podrían ser dañinas. Entendido. Pero, a ver, eso de actuar con firmeza, a veces suena más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Uf, sí. La guía da pistas de cómo calibrar esa firmeza, para no pasarte al otro lado y cerrarte por completo. ¿O qué hacer si la otra persona se pone a la defensiva? Es una muy buena pregunta. Mira, los fragmentos que revisamos se centran más en la recomendación principal, la de autoprotegerse. Ok. No entra a detallar así, paso a paso, cómo manejar cada reacción posible. Pero el principio, digamos, es poner límites claros. Límites ante comportamientos que tú ya percibiste como manipuladores o egoístas, según lo que dice la guía. Justo, ante patrones que ya identificaste como potencialmente dañinos. Vale. Y bueno, si esa es como la estrategia más defensiva, por decirlo así, ¿qué propone para el otro lado? Para nutrir las conexiones buenas. Ah, bueno, ahí cambia todo. O sea, ¿qué recomienda para las relaciones con personas que sí muestran esos rasgos genuinos? La honestidad, la autocrítica. Pues ahí, si esos rasgos son comunicación honesta, expresión emocional, como dice, el cultivo requiere reciprocidad. Tiene sentido. Ser igual de honesta, ¿no? Exacto. Construir confianza, pero, ojo, con paciencia. Porque menciona que puede haber como una desconfianza inicial por miedo a que te lastimen. Algo que igual viene de antes. Claro, por experiencias pasadas. Ajá. Y sobre todo, valorar esa autenticidad, la tuya y la del otro. Y fíjate cómo esto, la autenticidad, los límites, nos lleva a mirar para adentro, ¿no? Inevitablemente. La guía conecta estas estrategias de afuera con las prácticas de adentro. El autocuidado, el amor propio, gestionar emociones, poner límites, hasta recompensarte a ti misma. Esa conexión me parece súper clave. Totalmente de acuerdo. Y lo interesante es que no son como consejos de revista,
¿sabes? Ajá. Estas prácticas de autocuidado se vinculan directo a lo que él llama esquemas disfuncionales. Ok, ¿qué son esos esquemas? Piensa en ellos como patrones de pensamiento, de sentir, que se forman temprano, en la infancia muchas veces, y que nos limitan ya de adultos. Ya. Y el autocuidado entonces se presenta casi como un antídoto práctico, conductual para esos esquemas. A ver, danos un ejemplo para que quede más claro. ¿Cómo se conecta una práctica de autocuidado con un esquema de esos? Claro. Por ejemplo, aprender a decir no. La asertividad. Algo que cuesta un montón a veces. Muchísimo. Bueno, pues esa capacidad, dice la guía, es fundamental contra el esquema de subyugación. El de poner siempre las necesidades de los demás antes que las tuyas, por miedo al rechazo o a la culpa. Ah, ok, ya entendí. Y otro ejemplo. Otro, aprender a expresar tus emociones, pero en lugares seguros, con gente de confianza. Ajá. Eso iría contra la inhibición emocional, ese patrón de guardarte todo, de bloquear lo que sientes. O también pienso en identificar y cuestionar pensamientos como irracionales, ¿no? Como esa preocupación constante de que te van a abandonar. Excepto, Eso sería una herramienta directa para manejar un apego ansioso, que es otro concepto que toca la guía. justo. Y todo esto, fíjate, va a dar a un concepto que él introduce, el egoísmo responsable. Suena interesante el término. ¿A qué se refiere? Lo define como un autocuidado pero consciente, necesario, saludable, pero que al mismo tiempo respeta los límites y las necesidades de los demás. O sea, no es el egoísmo de yo primero y piso a todos. Para nada. Lo diferencia muy claramente de otros tipos de egoísmo que sí describe como problemáticos o, como decía antes, instrumentales. Entendido. Y en esa misma línea de construir vínculos más sanos, menciona algo sobre la similitud, ¿verdad? Sí, de pasada. Menciona que la similitud en las relaciones es importante y dice que se apoya en evidencia científica. Podría ser otro factor entonces, al buscar esa autenticidad y compatibilidad. Ciertamente. Buscar compartir valores, una visión de vida similar, eso puede fortalecer mucho la confianza y la honestidad de las que hablábamos. Entonces, si quisiéramos como destilar la idea central de todas estas recomendaciones prácticas, ¿cuál dirías que es? Yo creo que la clave está en combinar dos cosas: autoconocimiento y acción deliberada. Primero, pues, reconocer tus propios patrones. Chance tienes un esquema de abandono o tiendes a la subyugación, no sé. Y también cachar los patrones en los demás, esos rasgos hipócritas o los genuinos que menciona. Exacto. Y ya con esa conciencia, ahora sí, aplicar estrategias concretas. Empezando siempre, por ese autocuidado responsable del que hablamos. Un camino que, pues, empieza dentro para poder relacionarnos mejor afuera. Así parece ser. Vamos a entrarle a las reflexiones finales de este material, el análisis de lectura de vínculos. Sí, ya habíamos platicado de los esquemas, el apego, todo eso, ¿no? Exacto, ya tocamos esos temas. Ahora, nos vamos a centrar en el cierre, en lo que el autor dice sobre los límites en las relaciones y sus conclusiones finales. Claro. El chiste aquí es sacar las ideas claves sobre lo que no podemos controlar directamente, según el texto. ¿Cómo qué cosas? Pues menciona la conciencia, el amor, el sufrimiento, como elementos que, tienen su propia dinámica. Y lo interesante es cómo propone que el crecimiento personal viene justo de ahí, de enfrentar esos límites. Es ver la aceptación, no sé, de otra manera. Un punto de partida. Exacta. Como un medio para transformarse, más bien. Y justo ahí es donde, el material subraya estos conceptos grandes. Conciencia, amor, sufrimiento. Ajá. Dice que son cosas con vida propia, que no son botones que nomás apretamos y ya. Sí, pero, a ver, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, más allá de que suene, profundo, ¿cómo se relaciona con lo que vimos antes de los patrones? Esa es la clave. Justo conecta esta idea de los límites. Ok. No es que digas, pues ya no puedo controlar si sufro. No va por ahí. Entiendo. Más bien, es entender que aunque no controles cuándo pasa algo, o cómo es exactamente el amor que sientes o te dan, Ajá. el trabajo que ya hiciste de reconocer tus patrones, tus esquemas, tu tipo de apego, eso sí te da herramientas. Claro. Entonces, aceptar esos límites no es resignarte pasivamente. Es decir, ok, esta es la cancha donde juego.
Entender tus patrones te ayuda, pues, a navegar esas aguas, ¿no? De forma más consciente. Entiendo. O sea, aceptar que no tienes control total sobre, no sé, el dolor en una relación. Pero, ¿no podría eso malinterpretarse como decir, pues ya ni me esfuerzo o caer en víctima? Es una buena pregunta. ¿Cómo lo diferencia el autor? Esa aceptación activa de la simple resignación. Es que es una distinción súper importante. El texto sugiere que la aceptación real es ser, pues, radicalmente honestos con lo que es. Ujú. Honestidad radical. Ajá. No es decir, no puedo hacer nada. Es decir, esto en particular no lo controlo directamente. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Reconocer los límites de afuera para enfocarte en lo de adentro. Exacto. Para potenciar tu control interno, tu capacidad de adaptarte, ver las experiencias difíciles no nomás como algo que aguantar, Sino como oportunidades. como catalizadores, dice él, para ese crecimiento postraumático, transformarte a través de la bronca, no a pesar de ella. Vale, eso sí lo aclara mucho. No es quedarse quieto, es redirigir la energía. Justo, hacia lo que sí puedes influir, tu perspectiva, tus acciones futuras, todo basado en conocerte mejor. Ok, entonces, si juntamos todo esto, ¿cuál dirías que es el mensaje final? La invitación que deja el documento. Pues mira, el cierre es básicamente una invitación a seguirle pensando, a la introspección continua y sobre todo al autocuidado. Autocuidado consciente en las relaciones. Ajá, no te da un manual de hazle así y ya, porque sabe que cada relación, cada persona es un mundo. Claro, no hay recetas. No, más bien te da como un marco para entender los patrones, los límites, la chance de crecer, para que cada quien siga explorando y ajustando su forma de vincularse. Es un llamado a seguir aprendiendo siempre de nosotros mismos y de nuestras relaciones. Exacto. Como ser estudiantes perpetuas de nuestros propios vínculos. Me gusta eso. Cierra bien, de forma reflexiva. Y esto nos deja, pues, chance con una pregunta flotando, ¿no? Para quienes nos escuchan. A ver. Si esto que dice el texto es cierto, que reconocer patrones y límites no te condena, sino que te abre la puerta a ser más consciente, entonces la pregunta sería, ¿de qué manera específica podría ese entendimiento empezar a cambiar la forma en que uno vive sus relaciones? Las de ahora o las futuras. Claro. O sea, ¿qué pequeño cambio, inspirado en esta idea de aceptar límites, se podría empezar? Pues hoy mismo.